Vamos a hacer un repaso de los grupos funcionales de la química orgánica, empezando de los menos importantes hacia los más importantes, ¿vale? Os iré poniendo algún ejemplo. Entonces empezamos primero por aquellos grupos que solo actúan como sustituyentes o radicales, ¿vale? Entonces vamos a poner sustituyentes o radicales. Vale, dentro de estos tenemos tres tipos. Tenéis los radicales que están hechos por carbono-hidrógeno, tipo el metil, el etil. Vale, el isopropil, que es muy importante. Vale, le voy a poner el nombre. Metil, etil, isopropil. Luego están los halógenos, que se representan por una X. Tenéis el fluoro, cloro, bromo y yodo. Fluoro, cloro, bromo y yodo. Y luego por último está el NO2, que es el nitro, se le llama siempre nitro, ¿vale? Entonces, estos van por orden alfabético siempre. Vale, después de esto, pues estarían los alcanos. Vale, ponemos alcanos. Vale, estos usan terminación ano y lo único que hay que hacer es numerarlos por donde antes aparezcan los radicales, teniendo en cuenta que la cadena principal es la más larga, ¿vale? Entonces, cadena principal, la más larga, y numerar por donde antes, vamos a poner mejor por el lado donde los radicales tengan los localizadores más bajos. Vale, vamos a ver un ejemplo. Vale, la cadena principal más larga, la que tiene más carbonos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa de ahí. Todo lo demás son radicales. Vale, tenemos radicales. Si empezamos por la derecha, tenemos en el 1 nada, en el 2 tengo un metil, en el 3 hay un cloro, en el 4 hay un nitro. Entonces tengo también en 3, en 4 y 5 nada, 6. Tengo otro cloro. Si empezamos por la derecha, tendremos en el 1 nada, en el 2, 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Entonces, 2, 4, 5, 6. 2346 es más pequeño que 2456, o sea que nos quedamos con esa.
Este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto se llamará... A ver, los radicales van por orden alfabético. Tenemos metil, cloro y nitro. O sea que van primero los cloros que tenemos en el 3 y en el 6. Como hay dos números hay que decir di. Cloro. Luego va la M de metil. 2 metil. Luego 4 nitro. Y la cadena que es de 6, ept, terminación ano. Bueno, después de los alcanos están los alquinos y los alquenos. Estos se suelen estudiar a la vez, lo que llaman las insaturaciones. Entonces, vamos a poner alquenos y alquinos. Vale, los alquenos usan la terminación eno o dieno, si hay dos, trieno. Y los alquinos ino, diino, triino. Vale, y la cadena principal es la más larga, pero que contenga el mayor número de insaturaciones. Vale, primero se nombran los dobles y luego los triples, si hay de los dos, ¿vale? Si hay de los dos, primero nombramos a los dobles y después a los triples. Y bueno, los grupos funcionales estos son carbonos con doble enlace y cuando hay triple, pues un triple enlace. Y vamos a poner ejemplos. A ver. Vale, imaginad esta. Hay que coger la cadena más larga que contenga al mayor número de dobles enlaces. Entonces será esta. Vale, y hay que empezar a numerar por donde antes lleguemos al doble enlace. Entonces, por aquí, 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Los radicales dejan de ser importantes. Se nombran al principio siempre. Aquí tenemos al 3 metil. Luego la cadena principal que es de 4, but, terminación eno, indicando dónde está el doble enlace. En el 1 hay un eno. Vale, si tenemos dobles y triples, por ejemplo este, pues hay que coger la más larga que tenga el mayor número de dobles y triples de insaturaciones y empezar por donde antes lleguemos a la insaturación. Entonces empiezo por ahí porque es donde antes me encuentro con un doble o con un triple, en este caso es un triple. Vale, de radicales tenemos un cloro y un nitro, entonces por orden alfabético va antes el cloro. Esta molécula es el 6 cloro, 4 nitro. Venga, luego la cadena principal que es de 7, ept, luego los dobles, 4 en, luego los triples, 1 in. Vale, solo hay un caso donde se le da prioridad al doble antes que al triple, que es cuando tengo, digamos, empate.
Vale, aquí, si empezamos por la izquierda, tengo insaturaciones en el 1, que sería este, 2, 3, 4 y en el 5. Y si empezamos por el otro lado, lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Tengo en 1 y en 5 insaturaciones. Entonces, le damos el localizador más bajo al doble porque lo nombramos primero siempre. Entonces, para desempatar, en estos casos, cuando nos da lo mismo por un lado que por el otro, lo que tenemos que usar es el orden alfabético cuando se trata de radicales, que nos da lo mismo por un lado que por el otro, porque los radicales quedan con los mismos localizadores, pues al que antes nombremos, pues mejor que tenga el localizador más bajo. Y en las insaturaciones lo mismo. Como nombramos primero el doble, pues él llevará el localizador más bajo, así también quedan los números ordenados. Así que empezaríamos por la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, este no tiene radicales, así que directamente pasamos a nombrar la cadena principal, que es de 6, x, luego el doble, 1, en, y luego el triple, 5, con la terminación ino. Y hay un radical especial aquí, que era el vinil. Este hay que acordarse de él. Vale, este se llamaba etenil o vinil. Vale. Bueno, después de los dobles y los triples enlaces, vienen los éteres. Un éter tenía la forma cadena carbonada, oxígeno, otra cadena carbonada. Vale, entonces, cuando son función principal, ahora empieza a haber dos nombres, se nombran a R y R' como radical o radicales, es decir, terminados en il y por orden alfabético, seguido de la terminación éter. ¿Vale? Por ejemplo, el CH3 o CH2, CH3. Bueno, pues tenemos el metil por aquí, el etil por aquí, y se llamaría, como va por orden alfabético, va antes el etil que el metil. Etil, metil, éter. Y otra forma de nombrarlo es a la R más pequeña junto al oxígeno como un radical que llama alcoxi. Alc viene de alcano, entonces lo sustituiremos por met, et, prop, según el número de carbonos que vamos a juntar con el oxígeno. Entonces tenemos el metoxi, el etoxi, ¿vale? Seguido de la cadena carbonada más grande como cadena principal, ¿vale? Que terminará en ano, en eno, si tiene dobles enlaces. Vale, poniendo el mismo ejemplo que antes, es más pequeña en la cadena de la izquierda, el metil, así que este va a ser nuestro radical, que se llamará metoxi porque solo tiene un carbono, y esta es nuestra cadena principal, que es un etano. Así que van primero los radicales siempre, tenemos el metoxi, seguido de la cadena principal, que no tiene nada más que dos carbonos, etano. Bueno, pues eso por ahí. Después de los éteres, lo más importante son las aminas.
Vale, las aminas son derivadas del amoníaco y tenemos las primarias, que es cuando sustituyen un hidrógeno del amoníaco por una cadena carbonada, las secundarias, que es cuando sustituyen dos hidrógenos por dos cadenas carbonadas que pueden ser iguales o diferentes, y las terciarias, que sustituyen los tres hidrógenos. Vale, la forma más fácil de nombrarlas es nombrar a las Rs como radicales, es decir, terminadas en -il y por orden alfabético seguido de la terminación amina. Esa es la forma más fácil de nombrar una amina. Entonces tenemos esto que será la metilamina. Vale, vamos a poner alguna más difícil. Así repasamos algunos radicales importantes. El benceno, cuando era un radical, se llamaba fenil, entonces esta se llamará fenilmetilamina. Y luego voy a poner como terciaria esta, o también la podemos encontrar así, que es lo mismo que un nitrógeno con 3 metilos. Entonces se llama trimetilamina. Y luego el NH2 como radical se llama amino. Cuando actúa de sustituyente porque está junto con alguien más importante, ¿vale? Es su nombre, o como función secundaria, no sé cómo ponerlo, voy a poner función secundaria. O radical. Que ahora lo veremos porque vamos a explicar grupos más importantes que él. Venga, pues pasamos al alcohol. A los alcoholes. Vale, eran cadenas carbonadas que tenían el grupo OH. Entonces, cuando es función principal, usa la terminación ol. O diol, si hay dos, triol. Vale, puede haber lo que sea. Por ejemplo, vale, esta molécula tiene un triple y un alcohol, es más importante el alcohol, así que numeramos por donde antes nos encontremos con el alcohol. Vale, no le he puesto radicales, o sea que no tengo que nombrar radicales. Nombramos después de los radicales la cadena principal, que es de 4, but. Vale, luego siempre hay que pensar si es un butano, un buteno o un butino. Como tiene un triple, es un butino. Así que decimos que en el carbono 3 hay un triple enlace. Y luego, por último, la terminación diciendo dónde se encuentra el alcohol. 2-ol. Vale, ¿alguno más? Vale, vamos a aprovechar a poner los del benceno que son importantes. Vale, este se llamaba fenol. Y antes en la amina, también lo voy a poner aquí al lado para que lo veáis. Esta molécula, que es una amina primaria, se puede llamar fenilamina, pero se le conoce como anilina. Vale. Voy a poner otro.
esta molécula tiene un alcohol, un doble enlace, un NH2. Entonces lo más importante es el alcohol, por eso el carbono número 1 tiene que ser este de aquí. Luego cogemos al mayor número de carbonos que se pueda y todo lo demás pues son radicales. Así que tenemos como radicales el NH2, que se llama amino cuando es radical, y un metil. Va antes el amino por orden alfabético. Entonces este es el 2-amino. Vale, luego el metil, 4-metil. Luego va la cadena principal, que es de 5. Entonces decimos pent. Vale, como tiene un doble enlace, es un pentén, que está en el carbono número 3. Y por último, la función principal, que es el alcohol, 1-ol. Cuando el alcohol es función secundaria, al grupo OH le llamaremos hidroxi. Vale, que esto lo veremos ahora con grupos más importantes. Así que vamos a pasar a la cetona, que es el siguiente. Que son cadenas carbonadas con un carbono que tiene un doble enlace a un oxígeno. Podemos encontrar esas dos formas. Y cuando son función principal, usaba la terminación ona o diona, triona, puede haber varias. Y cuando es función secundaria, al doble enlace con el oxígeno se le llama oxo. Así que tenemos, vamos a poner varios ejemplos. Este, por ejemplo, tiene alcohol, cetona, tiene por ahí un etil. Entonces, el carbono número 1 es por donde antes lleguemos a la cetona. Vale, y el alcohol ahora no es importante, pasa a ser un radical, que se llama hidroxi. Entonces va antes el etil por orden alfabético y luego el hidroxi porque empieza por H, ¿vale? Entonces el etil está en el 3, luego 5 hidroxi. No tengo más radicales, la cadena principal que es de 6, ex, y luego no tengo dobles ni triples, entonces es un hexan, y luego las cetonas, que son 2, entonces ponemos 2,4 diona, y para que no nos quede aquí esta N seguida de esta D, dos consonantes, le metíamos aquí una vocal, hexanodiona, pero bueno, eso tampoco es importante. Vale, esa por ahí. Y tenemos otra forma de nombrarlas, que esta es más bien para cuando tenemos ciclos. Vale, vamos a poner, por ejemplo, así. Vale, no podemos coger como cadena principal todo esto. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar otra forma de nombrar la cetona, que es considerando las cadenas que hay alrededor del CO como los radicales. Se nombra muy parecido a los éteres. Y luego usaremos la terminación cetona para nombrar a esto de aquí. ¿Vale? Entonces, podemos nombrar a R y R' como radicales, que eso es por orden alfabético, y terminado en il, más la terminación cetona, ¿vale? No creo que os aparezca, pero bueno, por si acaso, ahí está.
Y tenemos aquí al fenil que empieza por F y al metil que empieza por M, entonces va antes la F. Fenil, metil, cetona. Bueno, pasamos a los siguientes, que son los aldehídos. Son muy parecidos a las cetonas, pero un pelín más importantes. Vale, van en los extremos. Por eso tienen ahí un hidrógeno. Entonces, la función principal usan la terminación al o dial. No puede haber más de 2. ¿Vale? Entonces, lo voy a poner aquí, son grupo terminal, que esto siempre significará lo mismo, que solo puede ir en los extremos. O sea que como máximo puede haber 2 y por lo tanto no vamos a indicar el localizador. No hay que decir si está en el 1, o porque siempre va a estar en el 1, y si hay 2, no hay que decir si está en el 1,5 o 1,4, porque se entiende que hay 2 en los extremos, y esto lo vamos a nombrar con la terminación dial. ¿Vale? Entonces me da igual en qué extremos esté, según el tamaño de la cadena principal, pues estará en 1,3 o en 1,5, lo que sea. Y luego, cuando son función secundaria o radicales, no creo que lo utilicéis, al CHO se le llama formil. Bueno, pues tenemos tenéis que tener en cuenta que la cadena principal es todo esto, que se incluye ese carbono de ahí, que nunca lo cogéis. Todo eso es cadena principal. Así que esta cadena principal tiene 2 carbonos, así que es el etanal. Y luego otro que preguntan mucho es este, que también se puede escribir así, que es el metanal, porque solo tiene un carbono. Y luego así raro también teníamos el del benceno, que ese se llama benzaldehído. Vale, voy a poner alguno que tenga así un poco de todo. Vale, aquí tengo el aldehído. Así que este es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, la acetona ahora pasa a ser un radical, se llama oxo. Entonces va antes el metil porque la M va antes que la O. ¿Vale? Ponemos, por lo tanto, 6 metil. 3 oxo. Luego va la cadena principal que es de 7, ept. Luego dobles o triples si los hay, tengo un triple, 4 in. Y luego ya el grupo principal, que es el aldehído, al no indicando dónde está el aldehído, ¿vale? Entendemos que está en el 1. Bueno, pues tenemos ahí los aldehídos. Luego a los nitrilos, que estos, bueno, pues no les dan mucha importancia, tampoco suelen aparecer. Los nitrilos son carbonos triple enlace con nitrógeno, que también van en los extremos. Estos que estamos viendo son todo grupos terminales. Vale, los nitrilos, cuando son función principal, usan la terminación nitrilo o dinitrilo. Vale, y son un grupo
terminal, que significa lo mismo que puse en los aldehídos. Ya no lo vuelvo a copiar, que solo puede ir en los extremos y que no se indica nunca el localizador. Vale, y cuando son función secundaria, o cuando actúan de radicales, al CN se le llama ciano. Vale, esto es nada, pongo solo un ejemplo. Vale, aquí tengo alcoholes, tengo cloro, metil, pero lo más importante es el nitro. Entonces, él es el carbono número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los alcoholes dejan de ser importantes, ¿vale? Pasan a ser radicales igual que un cloro y un metil, va por orden alfabético. Entonces va antes el cloro porque la C va antes, luego va el hidroxi, que es como se le llama al alcohol, y luego irá el metil. Así que esto se llama 3-cloro. Alcoholes tenemos 2, 4, 5, dihidroxi, luego el metil. Vale, cuando terminamos con los radicales, la cadena principal, que es de 6, hex, no tengo dobles ni triples, entonces es un hexan, y luego la terminación, nitrilo, que para que no me queden las consonantes juntas, le metemos ahí una vocal, hexano, nitrilo, y ya estaría. Bueno, después de los nitrilos ya llegamos a grupos muy importantes. Estarían las amidas, que estas son difíciles además. Vale, de estas teníamos de varios tipos. Tenemos las sencillas, y luego aquellas que tengan hidrógenos sustituidos del nitrógeno, que lo vamos a poner así o así. Estas no os van a aparecer jamás de función secundaria, ¿vale? Entonces solo voy a poner cómo se nombran cuando son función principal. Entonces la cadena principal, que es importante, incluye el carbono ese de ahí. Esa es la cadena principal. Entonces, ¿cómo se nombra? Bueno, pues la primera que os he puesto usan la terminación amida, sin más. Vale, estas de aquí, las R' y R segundas, se utilizan como radicales cuyo localizador es una N. Como la cadena principal no llega hasta ahí, pues no vamos a numerar el nitrógeno nunca, y para indicar que esas R's son del nitrógeno y no de la cadena principal, no de aquí, pues hay que ponerle una N en vez de un número, ¿vale? Y nada, usan también la terminación amina. Amina no, amida. Vale, voy a poner un ejemplo de cada. Vale, esto es el carbono número 1, el de la amida, 2, 3, 4. Vale, se nombra, no tiene radicales, la cadena es de 4, but, tiene un doble enlace, 2-en, y ya no tiene más cosas, o sea que amida. Vale, otro. Vale, este por ejemplo. Este es el carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Vale, es una pentanamida, pero en el NH2 hay un H que se sustituyó por un benceno. Ese es el radical que se nombra con una N, lo primero de todo, y como radical, que se llama fenilalbenceno. Y luego ya va la cadena principal, que es
pentanamida, no tiene nada. Vamos a poner otro. A ver, no lo voy a poner muy difícil. Vale, los radicales del nitrógeno, hay que tener cuidado con ellos, pero la cadena principal es esta de aquí. Así que esto se llama N-etil, N-metil, ¿vale? Así separados. Si fueran dos metilos, pues pondríamos NN-dimetil. Si fueran dos metilos, ¿vale? Se nombrarían juntos y ya está. Vale, voy a ponerlo en verde. Venga, entonces como son distintos, pues se nombran separados. N-etil, N-metil. Luego la cadena principal que es de 5, pent, y hay un triple en el 4. Entonces 4 in, terminación amida, ¿vale? También es un grupo terminal, que no os lo puse ahí, que significa lo de siempre, ¿vale? Lo voy a poner grupo terminal, que va en los extremos y que no hay que indicar nunca el localizador. Y luego ya pasaríamos a los ésteres y por último a los ácidos carboxílicos, que se parecen mucho además. Los ésteres son cadenas carbonadas que tienen dos oxígenos y ahí un R'. Y los podemos encontrar así. La cadena principal incluye el carbono ese del doble enlace. Vale, y se nombran la cadena principal con terminación OATO seguido de R' como radical, es decir, terminada en hilo. Y es un grupo terminal también. O sea que no vamos a indicar nunca dónde se encuentra, es lo más importante que tiene. Vale, vamos a poner un ejemplo. Venga, este de aquí. Este es el carbono número 1, 2, 3, 4, 5. Vale, he metido por ahí muchas cosas, he metido un alcohol, he metido una acetona, dos metilos, son todo radicales, ¿vale? Este se llamaba oxo, hidroxi y metil. Así que va antes H, luego la M y luego la O. Vale, esto se llamaría primero radicales, 4 hidroxi, luego el metil, que hay 2, 2 dimetil, luego la acetona, que se llama oxo, 3 oxo. Vale, la cadena principal, pent, no hay dobles ni triples, entonces es un pentán, terminación OATO, seguido de el radical este de aquí, que es un etilo. ¿Vale? Y ya por último, los ácidos carboxílicos, que son RCOOH. Vale, cuando son función principal, tampoco los vamos a ver como función secundaria.
hay que poner delante ácido y terminación oico. Y son grupos terminales también. Nos indica dónde está. Solo puede haber dos y ya está. Vale, entonces voy a poner uno que tenga dos. Entonces empezamos a numerar por el de la izquierda porque para desempatar pues lo siguiente que tienes un poco de chicha es el metil. Entonces mejor que el metil quede con un localizador bajo. Así que este es el ácido, 2-metil. Vale, la cadena principal es de 5, pentan y hay que decir dioico, pentano, dioico. Y así de los más complejos tenemos los de cadena muy corta, los que solo tienen un carbono, que este era el ácido metanoico o fórmico y el ácido acético también, que este nos suena del tema de pH, que también se llama etanoico. Vale. Y bueno, no os he puesto ciclos, pero los ciclos siguen las mismas reglas de prioridad que esto, ¿vale? Entonces, solo repasaros un poco, sobre todo los del benceno. Cuando un benceno tenía dos radicales, bueno, este antes de nada, este se llamaba tolueno o metilbenceno. Y si actúa de radical, es decir, si el CH3 pierde un hidrógeno y se une a otra cosa, esto se llamaba bencil. La diferencia del benceno, que cuando actuaba de radical, que os he puesto algún ejemplo, se llamaba fenil. Vale, y luego, si un benceno solo vale para el benceno, esto que vamos a decir, tiene dos radicales, voy a poner dos iguales, pero pueden ser distintos, ¿eh? Según la posición en la que se encuentren, había una forma especial de nombrarlos. Vale, el primero, los metilos están en posición 1, 2, en el segundo en posición 1, 3 y en el tercero en posición 1, 4. Así que esto se puede llamar 1, 2, dimetil benceno o cambiar 1, 2 por una O que venía de orto, dimetil benceno. Vale, la posición 1, 3, lo mismo, dimetilbenceno, se podía cambiar por una M de meta. Y la 1, 4 se cambiaba por una P de para. Y solo vale para el benceno. Bueno, pues eso por ahí a modo de resumen. Y luego, a ver, de los ciclos una cosilla más, que es cuando un ciclo solo tiene una cosa, por ejemplo, solo un sustituyente o solo un doble enlace. Pues no hay que decir nunca dónde está esa cosa, porque esté donde esté siempre va a estar en el carbono número 1. Esto se llama cloro ciclopentano. Esto se llama ciclohexeno. Y esto se llama butanol.
Vale, pero ya si tiene dos cosas, dos sustituyentes, dos dobles enlaces, pues ahí sí que hay que decir dónde están. O dos alcoholes, porque pueden estar juntos o separados. Vale, entonces en el primer caso da lo mismo quién sea el 1 y quién sea el 2, porque los radicales siempre van a estar en 1 y en 2. No es más importante un cloro que un metil, ni mucho menos. Para desempatar, decidimos que el 1 lo lleve el cloro, porque es el que por orden alfabético vamos a nombrar primero. Entonces, cuando había empate, porque me queda igual los localizadores por un lado que por el otro, desempatamos con el orden alfabético, ¿vale? Esta molécula se llama 1-cloro. Uno cloro, 2 metil, ciclo, pentano. Vale, la segunda. Tengo dos dobles enlaces, entonces 1, si ese es el 1, el 2 no puede ser este de aquí, ¿vale? Tiene que ser siempre el otro carbono que participa en el doble enlace. Entonces, me da lo mismo quién sea el 1 de los dobles enlaces, porque veis que va a estar siempre en 1,3. En 1,3 es donde va a empezar los dobles enlaces. Así que esto se llamará ciclo ex, y luego hay que decir dieno porque hay dos y hay que indicar dónde. Entonces, hexadieno, vamos a ponerle la vocal. 1, 3, dieno. Y en el ciclo de 4 con dos alcoholes, lo mismo. 1, 1. O mejor dicho, no son sustituyentes. Vale, como no tengo sustituyentes, primero la cadena principal, que es de 4, ciclo, but, tan, 1, 1, diol. Voy a poner la consonante, butanodiol. Y luego, si tienen varias cosas, unas más importantes que otras, que esto es lo que más os suele costar. Si tenemos, por ejemplo, un radical y un doble enlace, hay que indicar todo menos lo más importante, el localizador de todo el mundo menos lo más importante. Entonces, el carbono número 1 es este, el 2 es este y el 3 es este. Tenemos la opción de que el 1 sea este, pero el 2 no puede ser ese. Tiene que ser este de aquí. Entonces el radical nos quedaría súper lejos. Así que el doble enlace me da igual, siempre va a estar en el 1, pero si podemos escoger, pues mejor que el sustituyente tenga el localizador más bajo. Entonces, de lo más importante que es el doble enlace, solo hay uno. Entonces no hay que indicarlo. Indicamos todo menos el doble enlace. Este es el 3-metil, ciclo, hexeno. ¿Vale? Entonces, cuando hay varias cosas, digamos con distinta importancia o distinta prioridad. Vale, sí, de lo más importante solo hay una cosa, solo hay un doble enlace, pues indicamos los localizadores de todo menos lo de la cosa más importante. Porque se entiende que siempre será el carbono número 1. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí más o menos.